Mi nombre es Gabriel Reyes. Tengo 31 años y soy abogado. Mi trabajo es navegar entre las ruinas de la vida de otras personas, encontrar la verdad bajo capas de mentiras y dolor. Pero hoy, mi historia no empieza en un tribunal con traje y corbata. Empieza frente a una casa decrépita en un barrio olvidado de Delaware. La pintura está descascarada, el césped es una maraña de malas hierbas. Es el lugar donde crecí. Es el lugar donde aprendí lo que era el miedo. Mi padre, Tomás, no siempre fue el monstruo que recuerdo. Mi madre me contó una vez que fue un hombre orgulloso, un mecánico de manos fuertes y risa fácil. Pero la fábrica cerró. Y ese día, no solo perdió su trabajo, perdió su orgullo. El alcohol se convirtió en su único compañero, y el hombre orgulloso fue reemplazado por una bestia llena de rabia y autocompasión. Mi madre, Elena, era un ángel con los ojos perpetuamente tristes. Ella era la paz en medio de nuestra guerra diaria, tratando de mantener unidos los pedazos rotos de nuestra familia. Mi primer recuerdo claro de él es de cuando tenía 6 años. Era una noche de invierno, la nieve golpeaba la ventana de la cocina. Yo estaba cenando y, con un movimiento torpe de niño, derramé mi vaso de leche. El líquido blanco se extendió por la mesa. El silencio que cayó en la habitación fue más aterrador que cualquier grito. Oí sus botas pesadas en el pasillo. El olor a licor barato lo precedía. ¿Qué hiciste, imbécil?, rugió. Yo temblaba, incapaz de hablar. Fue un accidente, papá, yo. La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. El impacto me tiró de la silla al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Pero el dolor físico no fue nada comparado con la culpa que me quemó por dentro. Fue mi culpa. Yo lo provoqué. Mi madre corrió hacia mí, usó su propio cuerpo como escudo. Tomás, por favor, déjalo. Es solo un niño. Él la agarró del cabello, su voz era un gruñido. Cállate, inútil. ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Me acurruqué junto al refrigerador, cerrando los ojos con fuerza, escuchando el sonido sordo de sus golpes y los sollozos ahogados de mi madre. Esa noche, mucho después de que Tomás se desplomara en su cama, mi madre vino a mi cuarto. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el nuevo moretón en su mejilla. Se sentó a mi lado y me frotó el brazo. Perdóname, Gaby, susurró. Su voz estaba rota. ¿Por qué se disculpaba a ella? Ella era la única luz en esa casa oscura. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo temblaba su cuerpo. Y en esa oscuridad, con 6 años, hice un juramento. Voy a crecer, mamá. Voy a ser fuerte. Y te salvaré de él. Los años siguientes fueron un borrón de miedo. Aprendí a caminar de puntillas, a hacerme invisible. La violencia de Tomás empeoró con cada botella vacía. Pero incluso en ese infierno, teníamos un santuario, un viejo roble en el patio trasero. En las noches en que los golpes eran demasiado fuertes, o en las mañanas en que el silencio era demasiado tenso, mi madre me llevaba allí. Nos sentábamos bajo sus ramas, protegidos del mundo. Ella solía señalar el cielo nocturno. Mira, Gaby, decía suavemente. Incluso en la oscuridad más total, las estrellas siguen ahí. Siguen brillando. Me apretaba la mano. Tienes que ser como ellas. No dejes que esta oscuridad te apague. Brilla, Gaby. Brilla sin importar qué tan fuerte sea la tormenta. Esas palabras se convirtieron en mi ancla, el pequeño fuego que me mantenía en pie. Cuando yo tenía 8 años, ocurrió un milagro. Nació mi hermana, Lucía. Era un pequeño ángel, con los ojos grandes y curiosos de mi madre. Trajo una luz a la casa que yo no creía posible. Pero también trajo una nueva y confusa dinámica. Con Lucía, Tomás era diferente. El monstruo desaparecía. Se convertía en un padre. Lo oía arrullarla, su voz áspera suavizada. Eres mi tesoro, mi pequeña, le decía. Una parte de mí estaba inmensamente agradecida. Lucía estaba a salvo de su ira.
Pero otra parte, la parte de niño de 8 años que todavía anhelaba a un padre, se sentía más sola y traicionada que nunca. ¿Por qué ella sí y nosotros no? ¿Era yo el problema? Esta dualidad hizo que la crueldad hacia mi madre y hacia mí pareciera aún más personal, más intencionada. La violencia escaló. Cuando yo tenía 13 años, la vi batir récords infernales. Una noche, Tomás llegó a casa habiendo perdido dinero en alguna apuesta. Culpó a mi madre. La discusión fue más fuerte que nunca. Corrí a la cocina y lo vi golpearla. Una y otra vez. Grité. Traté de interponerme, de golpearlo en la pierna. Déjala en paz. Él se volvió, sus ojos inyectados en sangre. Me apartó de una patada que me envió contra la pared. Caí al suelo, sin aliento, y observé con horror cómo mi madre se desplomaba, inconsciente, en el suelo de linóleo. Silencio. El único sonido era su respiración agitada y borracha. Ese día, mi juramento infantil de salvarla murió. Fue reemplazado por algo más frío, más duro. Un plan. Ya no bastaba con crecer. Tenía que estudiar, tenía que hacerme fuerte. No para pelear con él, eso era inútil. Fuerte para escapar. Fuerte para ganar dinero. Fuerte para sacarlas a ambas de ese infierno para siempre. A los 16 años, yo era un experto en supervivencia. Sabía exactamente dónde esconderme, qué decir y, sobre todo, cuándo callar. Pero algo nuevo entró en la ecuación. Tomás empezó a ausentarse por las noches. Las peleas cambiaron. Ya no eran solo sobre el dinero o la cena fría. Ahora tenían un nombre. Marta. Es una zorra, Tomás. Lo sé, gritó mi madre una noche. Era una de las pocas veces que la oí usar ese tono. Tomás se rió, una risa cruel que me heló la sangre. ¿Y qué si lo es? Al menos ella sabe cómo tratar a un hombre. Si traes a esa mujer aquí, te juro que me mato, Tomás. Y me mato delante de ti, gritó ella, su voz rota por la desesperación. Él se acercó a ella, su sombra cubriéndola. No eres nadie, Elena. ¿Te atreves a amenazarme? El sonido de la bofetada resonó en toda la casa. Mi madre empezó a marchitarse. La luz en sus ojos tristes se atenuó. Se movía por la casa como un fantasma, su cuerpo encorvado. Fue entonces cuando empecé mi investigación secreta. Ya no era suficiente ser un testigo. Necesitaba ser un fiscal. Conseguí un cuaderno viejo de la escuela y lo escondí bajo una tabla suelta del suelo de mi armario. Empecé a documentarlo todo. Lunes, 10 de la noche, papá llegó borracho. Golpeó a mamá. Nuevo moretón en su brazo. Con un teléfono viejo que apenas funcionaba, empecé a tomar fotos de sus heridas mientras ella dormía. Grababa el audio de sus peleas, escondiendo el teléfono bajo el sofá. El pequeño dispositivo captaba los insultos, los golpes, sus sollozos. No sabía exactamente para qué lo hacía. Solo sentía que eran las únicas balas que tenía. Si alguna vez teníamos la oportunidad de escapar, necesitaríamos pruebas. Unos días antes del final, mi madre debió sentir algo. Me encontró en el pasillo mientras yo iba a la escuela. Me detuvo y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Olía a jabón y a tristeza. Eres mi esperanza, Gaby, susurró contra mi cabello. Pase lo que pase, tienes que seguir adelante. Tienes que ser fuerte. Por ti. Y por Lucía. Prométemelo. Te lo prometo, mamá, dije, mi voz ahogada. Fue la última vez que me abrazó. Era una tarde de octubre, de esas grises y lluviosas. Yo tenía 16 años. Me quedé hasta tarde en la biblioteca de la escuela, terminando un trabajo. Cualquier excusa era buena para no estar en casa. Cuando finalmente llegué, la casa estaba en silencio. Un silencio antinatural. No había televisión, no había gritos. Encontré a Tomás sentado en el sofá de la sala, mirando fijamente la pared. Una botella de whisky vacía rodaba a sus pies. Estaba borracho, pero extrañamente calmado. ¿Dónde está mamá?,
Pregunté. Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban nublados. Tu mamá. Hizo una pausa. Se cayó por las escaleras. Su voz era plana. Como si estuviera reportando el clima. Mi corazón se detuvo. ¿Se cayó? ¿Cómo? ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada, gruñó, poniéndose de pie. Pero no me miró. No esperé más. Corrí. Corrí bajo la lluvia las pocas cuadras hasta el hospital, mi mochila golpeando mi espalda, el pánico ahogándome. En la sala de emergencias, encontré a mi pequeña hermana, Lucía. Tenía 8 años. Estaba sentada en una silla de plástico naranja, abrazando con fuerza la muñeca de trapo que mamá le había hecho. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Gaby, sollozó, corriendo hacia mí. Mamá no despierta. La abracé, mi propio cuerpo temblando. Una enfermera me llevó a una habitación separada. El doctor, un hombre cansado, me explicó la situación. Traumatismo craneal severo. Hicimos todo lo posible, pero no lo logró. Lo siento, hijo. El mundo se desvaneció. Me permitieron verla. Yacía en la camilla, pálida, sus ojos cerrados para siempre. Pero incluso bajo la luz fluorescente del hospital, pude verlos. Los moretones oscuros en su cuello y en sus brazos. No lloré. No sentí tristeza. Sentí un frío glacial. Una rabia tan profunda y tan pura que congeló mis lágrimas. Él la mató. El funeral fue una farsa. Tomás interpretó el papel del viudo afligido, pero sus ojos estaban secos y apestaba a alcohol. Los vecinos nos daban el pésame, susurrando qué trágico accidente, pero sus ojos sabían la verdad. Nadie dijo nada. Esa noche, entré a escondidas en su habitación mientras roncaba. Encontré su teléfono. Y allí estaban. Los mensajes con Marta. Marta, Ellen sabe. Lo va a arruinar todo. Tomás, no te preocupes. Yo me encargo. Yo me encargo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que la carcasa crujió. Él la había matado. La había silenciado para siempre. La vida sin mi madre era un vacío gris. La casa perdió su único punto de luz. Pero Tomás no perdió el tiempo. 2 semanas. 2 semanas después del funeral. Llegué de la escuela y la oí antes de verla. Una risa estridente que no pertenecía a esa casa. Allí estaba ella. Marta. En la cocina de mi madre, preparando café, como si fuera la dueña del lugar. Llevaba unos pantalones ajustados y su perfume barato y dulzón llenaba el aire, un olor nauseabundo que intentaba cubrir el hedor a muerte y alcohol. Tomás entró y la besó. Delante de mí. A 2 semanas de haber enterrado a mi madre. Esta es Marta, dijo Tomás, sin mirarme. Va a vivir aquí. Marta me sonrió, una sonrisa falsa y triunfante. Quise gritar. Quise volcar la mesa. Quise clavarle los ojos de mi padre con el tenedor que aún estaba en el fregadero. Pero me quedé quieto. Miré a Lucía, que estaba escondida detrás de la puerta del pasillo, temblando. Marta no tardó en mostrar sus verdaderos colores. Se apoderó de la casa. Reorganizó los muebles. Tiró las pocas fotos que teníamos de mi madre. Y empezó a tratar a Lucía como a una sirvienta. La gritaba por dejar juguetes en el suelo, por tardar en hacer sus tareas. Lucía, aterrorizada, apenas hablaba. Duré 1 mes. 1 mes de infierno. Volvía a casa de mi trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes. El dinero que ganaba lo guardaba en mi zapato, ahorrando para cualquier tipo de escape. Esa noche, entré y encontré a Marta gritándole a Lucía en la sala. Lucía había derramado un vaso de agua. Maldita sea, niña. Eres tan torpe como tu madre, gritó Marta, levantando la mano. Fue como si el tiempo se detuviera. Verla a punto de golpear a mi hermana, invocando el nombre de mi madre, la rabia fría que sentí en el hospital se convirtió en fuego. Deja a mi hermana en paz, rugí.
Corrí y me interpuse entre ellas. Marta, sorprendida, intentó golpearme a mí. Agarré su muñeca en el aire. No te atrevas a tocarla. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió. Era Tomás, botella en mano, borracho. Marta se soltó de mi agarre y corrió hacia él, sus ojos brillando con malicia. Tomás. Tu hijo. Y me agredió. Intentó golpearme. Tomás me miró. Sus ojos se inyectaron en sangre. Dejó caer la botella. ¿Te atreviste a tocarla? No la toqué. Estaba defendiendo a Lucía. Ella la iba a golpear. Esta es su casa ahora, gritó Tomás, su voz resonando con la autoridad de un tirano. Si no te gusta, lárgate. Me agarró por el cuello de la camisa y me arrastró hacia la puerta principal. Me empujó. Caí de espaldas en los escalones mojados por la lluvia. Pero no se detuvo ahí. ¿Quieres protegerla? Bien. Subió corriendo las escaleras. Oí cómo destrozaba mi habitación. Momentos después, mi mochila salió volando por la puerta. Luego mis libros de texto. Mi poca ropa. Un par de zapatos viejos. Los lanzó todos al césped mojado. Y no vuelvas, gritó, su cara roja de ira. La puerta se cerró de un portazo. Oí el cerrojo. Tenía 16 años. Estaba solo, bajo la lluvia, con mis pertenencias esparcidas por el barro. Y desde adentro, podía oír a Lucía gritar mi nombre. Pasé la primera hora simplemente sentado en la acera mojada, entumecido. El frío de la lluvia me calaba los huesos, pero no se comparaba con el hielo en mi pecho. La imagen de Lucía, su cara de pánico, se repetía en mi mente. El miedo dio paso a la furia. Me levanté. Recogí mis cosas embarradas. Mamá, voy a volver por ella. Te lo juro. No tenía a dónde ir. Caminé por horas hasta que mis piernas fallaron. Terminé en un parque, acurrucado bajo un tobogán para protegerme de la lluvia, abrazando mi mochila. Cada sonido me hacía saltar. Al amanecer, congelado y hambriento, solo pude pensar en una persona. Mi mejor amigo, Diego. Llegué a su casa pareciendo un fantasma. Cuando su madre, Luisa, abrió la puerta, su expresión de sueño se convirtió en horror. No dijo nada. Simplemente me tomó del brazo, me metió a su casa, me sentó en la cocina y me preparó el desayuno más caliente de mi vida. Mientras comía, le conté todo. El llanto que había contenido durante meses finalmente salió. Lloré como un niño, y Luisa, esa santa mujer, me abrazó. Me quedé allí 2 días. Pero no podía ser una carga. Y tenía miedo de que Tomás viniera a buscarme, a causar problemas. Solo quedaba una opción. Mi tía Sara, la hermana menor de mi madre. Ella vivía a 3 horas de distancia. Siempre supo que Tomás era un bruto, y por eso apenas nos visitaba. Pero era la sangre de mi madre. Conseguí unas monedas y la llamé desde un teléfono público. Tía Sara, mi voz temblaba. ¿Gaby? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Estás bien? Me derrumbé. Le conté todo. La muerte de mamá, Marta, la expulsión, Lucía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, firme como el acero. Toma el primer autobús. Te estaré esperando en la estación. Ven aquí ahora mismo, Gaby. Y encontraremos la forma de salvar a Lucía. Luisa me llevó a la estación. Me dio el dinero para el boleto y un sándwich. Eres fuerte, Gaby. No te rindas. En el autobús, vi cómo mi ciudad natal desaparecía. Me sentía como un refugiado. Tía Sara estaba allí, tal como lo prometió. Me abrazó con tanta fuerza que me sacó el aire. Era el primer abrazo real que sentía desde que mamá murió. Su esposo, mi tío Joaquín, me esperaba en el auto. Era un hombre enorme, un exjugador de fútbol americano, callado y serio. Me dio una palmada en el hombro que casi me derriba. Bienvenido a la familia, chico. Su apartamento era pequeño,
pero cálido. Olía a comida casera. Esa noche, dormí en un sofá cama, pero sentí que dormía en un palacio. Me inscribieron en la escuela local. Tío Joaquín, al enterarse de lo que pasó, empezó a enseñarme a defenderme en el patio trasero. No es para buscar pelea, Gaby, dijo con su voz grave. Es para proteger a los tuyos. Más tarde supe la verdad. Tío Joaquín se sentía devorado por la culpa. Sabía cómo era Tomás. Sentía que debió haber hecho más, que debió haber sacado a Elena de allí años atrás. Ahora, su misión era redimirse. No iba a fallarnos a nosotros. La vida en casa de mis tíos era, normal. Era extrañamente pacífica. Pero yo no podía estar en paz. Mi pesadilla continuaba, solo que ahora la veía a través de los ojos de Lucía. Llamaba a Diego todos los días desde la escuela. Las noticias eran cada vez peores. Amigo, es malo, me dijo una tarde. Lucía ya no habla en la escuela. La maestra está preocupada. Y ayer la vi sacando la basura. Marta solo le gritaba desde la puerta. La trata como a una sirvienta. Esa noche no pude dormir. Lucía tenía 8 años. Estaba sola con esos dos monstruos. Fui a la sala. Mis tíos estaban viendo la televisión. Apagué el aparato. Tenemos que ir por ella, dije, mi voz temblando de rabia. Ahora. Tía Sara palideció. Gaby, ¿qué? Está empeorando. La está tratando como a una esclava. No podemos esperar a los servicios sociales. Eso tardará meses. Para entonces. No pude terminar la frase. Tío Joaquín me miró fijamente. Vio la desesperación en mis ojos. Vio la culpa en los suyos. Se puso de pie, su enorme figura llenando la habitación. Sara, busca las llaves. Gaby, trae tu abrigo. Condujimos las 3 horas de vuelta a esa ciudad infernal en silencio. La tensión era palpable. Tío Joaquín conducía, sus nudillos blancos en el volante. Llegamos a la casa. Se veía aún más podrida y oscura que antes. Esperen aquí, dije. De ninguna manera, dijo Joaquín. Vamos juntos. Bajamos del auto. No toqué la puerta. La pateé. La madera barata cedió. Entramos. Marta estaba en el sofá, fumando, viendo una telenovela. Gritó de sorpresa. ¿Dónde está mi hermana?, le rugí. Lárguense de mi casa, chilló. Corrí por el pasillo hasta el viejo cuarto de Lucía. La puerta estaba cerrada. La abrí de golpe. Estaba allí. En un rincón, sobre el suelo desnudo, llorando en silencio. Tenía una horrible marca roja en la mejilla. Lucía. Levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Gaby. Y bastardo. ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa? Tomás. Estaba en el marco de la puerta, borracho, furioso. Se abalanzó sobre mí. Pero no llegó. Una pared humana lo interceptó. Tío Joaquín lo agarró como a un muñeco de trapo. No. Se acabó, Tomás. Tomás, en su estupidez borracha, intentó golpear a Joaquín. Fue un error. Joaquín, el exjugador de fútbol, lo esquivó y lo derribó contra la pared con un sonido sordo. Tomás cayó al suelo, aturdido. Mientras Joaquín lo mantenía abajo con un pie en el pecho, yo saqué mi arma. No era un cuchillo. Era mi cuaderno. Lo había traído. Lo abrí frente a la cara de Tomás. Y tengo pruebas, papá. Y míralas. Y tengo las fotos de mamá. Y tengo tus mensajes a Marta. Y tengo las grabaciones. Tomás me miró. La borrachera se evaporó de sus ojos. Vio la cárcel. Si no dejas que Lucía venga con nosotros, ahora mismo, dije, mi voz fría como el hielo, tío Joaquín te llevará a la policía y yo les daré esto. Y te pudrirás en la cárcel por asesinar a mi madre. Tomás, vencido física y legalmente, se desinfló. Marta gritaba algo sobre llamar a la policía. Tía Sara,
que había entrado detrás de nosotros, se le plantó enfrente. Hazlo. Y les contaremos por qué esta niña tiene un golpe en la cara. Tomé a Lucía en brazos. Salimos de esa casa para siempre. En el auto, ella se aferró a mí, su pequeño cuerpo temblando. Pensé que me habías abandonado, susurró contra mi pecho. Lloré por primera vez desde la muerte de mi madre. Nunca más, Lucía. Te lo prometo. Nunca más. Los meses siguientes fueron de curación. Lucía empezó a hablar de nuevo. Tía Sara y tío Joaquín la llenaron del amor que le habían robado. Empezó a sonreír. Empezó a ser una niña otra vez. Yo observaba esta nueva paz, pero algo dentro de mí seguía ardiendo. La escena en esa casa se repetía en mi mente. Tío Joaquín había vencido a Tomás con su fuerza física. Pero el verdadero golpe, el que lo dejó sin opciones, lo había dado yo. Con mi cuaderno. Una noche, mientras ayudaba a tía Sara a lavar los platos, tomé una decisión. La verdadera fuerza no estaba en los puños de Tomás, le dije, casi en un susurro. Estaba en ese cuaderno. Estaba en las pruebas. Estaba en la ley. Ella dejó de secar un plato y me miró. Quiero ser abogado, tía Sara. Quiero ser la persona que mi madre necesitó y nunca tuvo. Quiero asegurarme de que ningún otro monstruo como él se salga con la suya. Los ojos de mi tía se llenaron de lágrimas. Dejó el plato y me abrazó. Oh, Gaby. Tu madre estaría tan orgullosa. Mi vida cambió de enfoque. Tío Joaquín me consiguió un trabajo de medio tiempo con un amigo suyo que era abogado, solo para organizar archivos. Pero yo devoraba cada documento que podía. En la escuela, me convertí en una máquina. Dejé de ser el chico fantasma. Participaba, debatía, escribía. Me gradué con los más altos honores. Mi discurso de graduación, aunque no lo dije explícitamente, fue sobre las estrellas en la noche, sobre encontrar la luz y la justicia en la más profunda oscuridad. Mi tía Sara lloró durante todo el discurso. Con mis calificaciones y mi historia, conseguí una beca completa para la universidad. El día que me fui, fue difícil. Lucía, que ya tenía 10 años, se aferró a mí. No te vayas, Gaby. Me arrodillé frente a ella. Solo serán unos años, Peque. Tengo que hacer esto. Por nosotros. Me dio un dibujo que había hecho. Éramos nosotros dos, y nuestra madre, de pie bajo el viejo roble, sonriendo. Hazlo por ella, Gaby, dijo, con una seriedad impropia de su edad. Besé su frente. Lo haré. Mientras el autobús se alejaba, miré el dibujo. Ya no era una promesa infantil. Era un contrato firmado con sangre. Los siguientes 7 años fueron una mezcla borrosa de sacrificio, cafeína y una determinación que rayaba en la obsesión. 4 años de universidad y luego 3 de facultad de Derecho. Vivía con lo mínimo. La beca cubría la matrícula, pero yo trabajaba en la biblioteca y como mesero para pagar el alquiler de un cuarto miserable y la comida instantánea. Mientras otros estudiantes iban a fiestas, yo estaba bajo una lámpara fluorescente, leyendo sobre precedentes legales. Y estaba solo. Intenté tener citas. Intenté ser un chico normal. Pero estaba roto. Una vez, una chica en el cine me tomó la mano de repente y yo me aparté de un salto, mi corazón latiendo con pánico. ¿Cómo podía explicarle que un toque inesperado me recordaba a mi padre? ¿Cómo construir un futuro con alguien cuando tu pasado es un campo minado? Aprendí que el amor, para mí, estaba intrínsecamente ligado al dolor, a la pérdida, al peligro. Así que me cerré. Lucía, tía Sara y tío Joaquín eran mi único círculo. Mi única conexión humana real. El pasado nunca estaba lejos. En mi segundo año de Derecho, en una clase sobre derecho familiar, el profesor empezó a mostrar fotos de un caso de violencia doméstica. Evidencia de la escena del crimen. Y entonces lo vi. El papel tapiz. Un horrible patrón floral amarillo que yo conocía mejor que mi propia cara. Eran las fotos de la escena de mi madre. La policía las había tomado.
Me levanté de mi asiento, sintiendo las miradas de mis compañeros. Corrí al baño de hombres y vomité en el lavamanos. Me miré en el espejo, mi cara pálida. El pasado no estaba muerto. Ni siquiera era pasado. Esa noche, usé las bases de datos legales de la universidad, algo que hacía de vez en cuando, una obsesión enfermiza. Busqué a Tomás Reyes. Multas por conducir ebrio. Una orden de restricción temporal de una novia en 2011. Pequeños delitos. Seguía allí afuera. Seguía siendo un desastre. En mi tercer año, conseguí una pasantía de verano en un pequeño pero respetado bufete en Delaware, Aguilar y Asociados. El señor Aguilar era un hombre mayor, duro como una roca. Vio mi expediente impecable y mi hambre. Me contrató. Aquí no servimos café, Reyes, me dijo el primer día. Aquí trabajamos. La ley no es justa. Nuestro trabajo es inclinar la balanza. Me dio los peores casos, los más desordenados. Y yo los devoraba. Estaba forjándome. Estaba construyendo mi arma. Era un martes por la mañana, en marzo. Estaba revisando los detalles de un divorcio contencioso. La secretaria de Aguilar asomó la cabeza. El señor Aguilar quiere verte. Caso nuevo. Entré en su oficina. Aguilar no levantó la vista de los papeles. Reyes. Tenemos un caso urgente. Violencia doméstica. La clienta está aterrorizada. Necesita una orden de restricción de emergencia y quiere iniciar el divorcio. Se llama Marta González. El nombre me golpeó como un puñetazo. Marta. Aguilar me pasó el expediente. El demandado es su esposo. Lo abrí. Y allí estaba. En letras claras y negras. Demandado, Tomás Reyes. Se me cayó el expediente de las manos. Los papeles se esparcieron por el suelo. Reyes, dijo Aguilar, levantando la vista por primera vez. ¿Qué diablos te pasa? Estás blanco como un fantasma. Me agaché para recoger los papeles, mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrarlos. Señor, yo, tartamudeé. ¿Hay un conflicto de intereses? Explícate. Respiré hondo, tratando de que mi voz dejara de temblar. Tomás Reyes. Es mi padre. Y Marta, ella fue su amante. La mujer por la que tragué saliva. La mujer que se mudó después de que mi madre murió. Aguilar se reclinó en su silla, sus ojos agudos analizándome. ¿Puedes manejarlo? Mi instinto gritaba, huye. No toques esto. Pero entonces, vi la cara de mi madre, pálida en la camilla del hospital. Vi a Lucía llorando en el rincón. Levanté la mirada. Es mi padre. Pero puedo manejarlo. De hecho, quiero este caso, señor. Aguilar me estudió por un largo momento. Está bien. Pero estaré observándote. Prepara la reunión con la clienta. Hoy mismo. 2 horas después, estaba sentado en una sala de conferencias. Me preparé mentalmente para ver al monstruo que le había gritado a mi hermana. La mujer que entró no era ese monstruo. Era un despojo humano. Estaba demacrada, con el cabello opaco y sin vida. Un moretón oscuro cubría la mitad de su cara, y caminaba encorvada, como si esperara un golpe en cualquier momento. Se sentó frente a mí. Me miró con ojos muertos. Y entonces, una chispa de reconocimiento. Dios mío, susurró. G. Gabriel, ¿eres tú? No dije nada. Mi garganta estaba cerrada por un nudo de odio. Quería estrangularla. Esta mujer había bailado sobre la tumba de mi madre. Pero entonces la vi temblar. Vi el miedo puro en sus ojos. Y ya no vi a Marta. Vi a Elena. Vi a Lucía. Señora González, dije, mi voz profesional, aunque por dentro era un huracán. Estamos aquí para ayudarla. Cuénteme todo. Y lo hizo. Contó cómo, después de que nos fuimos, Tomás perdió el control total. La aisló, le quitó el dinero.
Y luego empezaron los golpes. Anoche, sollozó, discutimos. Me empujó por las escaleras. Mi sangre se convirtió en hielo. Me arrastré hasta el teléfono, continuó, y me amenazó. Dijo que si llamaba a la policía, me mataría. Igual que a la otra. Cerré los ojos. Allí estaba. La confesión. Odiaba a esta mujer. Pero odiaba más a mi padre. Y por encima de todo, amaba la justicia. El día de la audiencia para la orden de restricción fue el día más largo de mi vida. Yo estaba allí como asistente legal de Aguilar, sentado en la segunda silla. Tomás entró en la sala. El tiempo no había sido amable con él. Estaba más delgado, grisáceo, pero sus ojos tenían el mismo odio de siempre. Me vio. Se detuvo. Una sonrisa torcida se dibujó en su cara. Al pasar a mi lado para sentarse en la mesa del demandado, siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera: pequeño bastardo traidor. No me moví. No parpadeé. Solo lo miré fijamente hasta que desvió la mirada. El juez llamó al caso. Marta subió al estrado. Estaba temblando tanto que apenas podía sostener el micrófono. Contó su historia. El abogado de Tomás, un tipo de traje barato, fue brutal. ¿No es cierto que usted bebe, señora González? ¿No es cierto que usted es torpe? ¿Quizás usted misma se infligió esas heridas? Aguilar se puso de pie. Protesto. El abogado está acosando a la testigo. Retirado, dijo el juez. Luego, fue nuestro turno de presentar la evidencia. Aguilar se volvió hacia mí. Reyes. Presente las pruebas médicas. Me puse de pie. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Caminé hacia el estrado. Señoría, presentamos el informe de la sala de emergencias del Hospital St. Francis, que detalla múltiples contusiones. Hablé con voz clara y firme. Pero no estaba hablando solo al juez. Le estaba hablando a él. A Tomás. Presenté las fotos de los moretones de Marta. Y luego, Aguilar me hizo la señal. Era mi momento. Me dirigí al juez. Señorías, la violencia doméstica es un cáncer que crece en el silencio. Se alimenta del miedo. Estas fotos que ven, dije, mi voz ganando fuerza, no son solo moretones. Son los gritos silenciosos de una víctima que ha sido silenciada durante demasiado tiempo. Los mensajes de texto que verán no son solo amenazas. Son promesas de muerte. Casi dije mi madre. Me detuve justo a tiempo. Este hombre no solo es un peligro para mi clienta. Es un peligro para la sociedad. Hablé por Marta. Pero cada palabra era una daga clavada en el corazón de Tomás, en nombre de Elena. Cuando Tomás subió al estrado, intentó su viejo truco. Lloró. Lloriqueó sobre cómo la amaba, cómo el alcohol lo hacía hacer cosas malas, cómo era un hombre con errores que solo necesitaba otra oportunidad. Pura basura. Miré al jurado. Miré al juez. Estaban escuchando. Pero esta vez, las lágrimas de cocodrilo no iban a funcionar. Teníamos las fotos. Teníamos el informe médico. Teníamos sus propias palabras. Lo teníamos. El juicio principal para el divorcio y los cargos de agresión fue rápido. Con la orden de restricción en vigor y la evidencia que presentamos, el abogado de Tomás no tenía mucho con qué luchar. El día del veredicto, la sala estaba casi vacía. Solo nosotros, y un par de observadores. Culpable, dijo el juez. 6 meses de cárcel. 5 años de libertad condicional. Y la orden de restricción se hace permanente. 6 meses. Sentí una oleada de asco. 6 meses por destruir la vida de 2 mujeres. 6 meses por el terror, por los huesos rotos. Era una burla. Un insulto a la memoria de mi madre. Pero entonces, respiré. Era una condena. Estaba en su expediente. Era un inicio. Ya no era invencible. Marta lloró, esta vez de alivio. Se volvió hacia mí.
Gracias, Gabriel. Gracias. Solo asentí. Fríamente. Salí de la sala del tribunal. No lo hice por ella. Lo hice por Elena. Unos meses después, hice algo que juré que nunca haría. Fui a la prisión del condado. Lo vi a través del grueso cristal de visitas. Se veía, patético. El uniforme naranja le quedaba grande. Estaba encanecido, encogido. Ya no era el monstruo gigante de mi infancia. Era solo un anciano triste y roto. Levantó el teléfono. Su voz sonó metálica. ¿Vienes a reírte de mí? No, respondí, mi voz firme. Vine a preguntar por qué. Él me miró, confundido. ¿Por qué qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué mamá? ¿Por qué nosotros? Él desvió la mirada. Y empezó a hablar. Culpó a la fábrica por cerrar. Culpó al alcohol por nublarle el juicio. Culpó a mi madre por provocarlo. Culpó al mundo entero. Pero en todo su discurso, no hubo una sola palabra de remordimiento. Ni una pizca de responsabilidad. Escuché en silencio. Y cuando terminó su patética letanía, sentí que algo dentro de mí finalmente se asentaba. No te perdono, papá, dije en voz baja. Nunca. Lo que le hiciste a mamá, lo que nos hiciste, es imperdonable. Pero. Hice una pausa. Ya no te odio. Ahora mismo, mirándote, solo siento lástima. Adiós, Tomás. Colgué el teléfono. Me puse de pie y salí de esa prisión sin mirar atrás. Y por primera vez en mi vida, el peso de 20 años se levantó de mis hombros. Estaba libre. Hoy, sigo siendo abogado. Dirijo mi propia práctica, especializada en derecho de familia y en representar a víctimas de violencia doméstica. Lucho por todas las Elanes y todas las Lucías del mundo. Transformé mi dolor en mi combustible, mi rabia en mi armadura. Y a veces, en las noches difíciles, cuando un caso parece imposible, miro por la ventana. Pienso en ese viejo roble. Y sé que, en algún lugar, mi madre está sonriendo. Sé que está orgullosa. Tomás salió de prisión. El año pasado, Lucía, que ahora es una mujer fuerte y feliz, recibió una carta suya. Dice que está enfermo, muriendo. Dice que quiere vernos una última vez, pedir perdón antes de irse. Lucía, con su corazón enorme, está considerando ir. Yo le dije que jamás. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué harían en nuestro lugar? ¿Me equivoqué al negarle esa última oportunidad? Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, por favor, considera suscribirte al canal. Nos ayuda mucho a seguir contando estas historias. Nos vemos en la próxima.